Hola, buen día. Mi nombre es Ana María Reyes Pérez, enfermera en formación de la Universidad de Sucre, en Sincelejo, Sucre, Colombia. Me encuentro cursando el segundo semestre del programa de enfermería en la asignatura de morfofisiología. Y el día de hoy se va a abarcar el tema del tejido nervioso. Para que haya un desarrollo embrionario es necesaria la aparición de diferentes poblaciones celulares. Estas poblaciones van a formar un conjunto de células o tejidos constituyendo un nivel de organización supracelular entre las células y el organismo. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido es una masa orgánica formada por la asociación de células en un orden constante, con propiedades estructurales, fisiológicas y químicas semejantes. En el organismo humano se pueden identificar cuatro tipos de tejidos. Está el tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Los tres primeros tejidos ya fueron abordados por colegas anteriores, por lo tanto se va a hacer énfasis solamente en el tejido nervioso. El tejido nervioso constituye la organización celular más diferenciada en la naturaleza. Este tejido es el que más posee formas celulares diferentes, con localizaciones precisas para cada célula. La función del tejido nervioso es reaccionar frente a los estímulos externos, como cuáles, como los visuales, los auditivos, los gustativos, los olfativos, los mecánicos, los térmicos y los dolorosos también. Esos estímulos van a permitir que se mantenga la integridad del individuo. También reacciona frente a los estímulos internos, tales como la información visceral y postural, lo cual va a permitir el control y la regulación de la actividad de los órganos, manteniendo, por ejemplo, así la postura corporal a través del tono muscular. Este tejido también va a constituir funciones cognitivas, como cuáles, como la conciencia, el pensamiento y la memoria. Por esta razón es necesario hablar acerca del tejido nervioso, pero como es un tema tan amplio para abordar, solamente se van a dar generalidades y conceptos básicos. El sistema nervioso es fundamentalmente un sistema de control e integración rápida del organismo, donde se va a permitir una respuesta al medio, donde se va a poder percibir lo que ocurre alrededor y por tanto se va a dar un cambio en el organismo. Recordemos que el sistema nervioso se puede clasificar anatómicamente y funcionalmente. En la parte anatómica se tienen al sistema nervioso central y al periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, donde podemos encontrar al cerebro, el cerebelo y el tallo medular. Y también está compuesto por la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios como los periféricos o los craneales y los ganglios como los dorsales o los autónomos. Por otro lado, en la parte funcional se tiene al sistema nervioso somático y al autónomo. El sistema nervioso somático se refiere al sistema nervioso que se puede percibir. El sistema nervioso consciente es encargado de los músculos que se pueden controlar. Y por otro lado está el sistema autónomo, que se refiere a lo que el sistema controla sin necesidad de controlarlo conscientemente. Este sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. Ahora bien, cuando se habla de tejidos, es necesario hablar de aquella mínima unidad estructural y funcional que hay en los tejidos, aquellas células indispensables que caracteriza al tejido. En este caso, como estamos hablando del tejido nervioso, estas células son las neuronas. También podemos encontrar las neuroglias o las fibras nerviosas, pero se va a hacer énfasis en las neuronas. La neurona es una célula especializada en la recepción, procesamiento y conducción de los impulsos eléctricos y así llevarlos a otra neurona y así sucesivamente. Es por eso que las neuronas a su vez se disponen como si fueran redes. ¿Por qué? Porque se interconectan entre sí muchísimas neuronas a la vez y esta interconexión es lo que se denomina como sinapsis. Este es un término que más adelante vamos a profundizar. Bueno, aquí encontramos la representación gráfica de la neurona. La neurona se divide básicamente en tres regiones. Está el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. También se pueden añadir otras partes como el núcleo, los nodos de Rambier, el terminal axónico, los botones sinápticos y la vaina de mielina. Veamos un poquito de cada uno.
El soma o cuerpo es el centro de mandos. ¿Cómo así? Es donde ocurren todos los procesos metabólicos de la neurona. Aquí se va a encontrar el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el citoplasma y el núcleo de la neurona. Entonces aquí es donde está todo el material genético de la neurona. Además, aquí también se va a sintetizar todas las moléculas necesarias para permitir su propia supervivencia y así garantizar la transmisión adecuada de las señales eléctricas. Se tiene las dendritas, que son largas prolongaciones que nacen del soma, donde van a formar como una especie de ramas, van a recubrir todo el centro de la neurona. Y la función de estas dendritas es captar las señales químicas y avisarle al organismo que la neurona anterior de la red está intentando enviarle un impulso, bien sea desde los órganos sensoriales hasta el cerebro o del cerebro hasta los órganos sensoriales. Tenemos al axón, que es una única prolongación que nace del soma, donde su función es conducir el impulso eléctrico hasta los botones sinápticos. Y aquí es donde se van a liberar los neurotransmisores e informar a la siguiente neurona. Hay que tener en cuenta que el axón no capta información, solamente que la transmite. Encontramos también al núcleo. Se sabe que toda célula tiene un núcleo y como las neuronas son células, las neuronas también tienen el suyo. Entonces, el núcleo se sitúa dentro del soma, cuyo interior está protegido de ADN, o sea, todos los genes de la neurona. La función del núcleo es controlar la expresión del material genético y así regular todo lo que sucede en la neurona. Encontramos la vaina de mielina, que es una sustancia que se compone por proteínas y por grasas también, que van a rodear al axón. La función de la vaina de mielina es permitir que el impulso eléctrico viaje por el axón a la velocidad correcta. Tenemos los nódulos de Ranvier y es aquí, como vemos en la representación gráfica, la vaina de mielina no es continua a lo largo del axón, sino que tiene forma como de paqueticos, ligeramente separados. Entonces, esta separación son los nódulos de Ranvier. La función de estos nódulos es que se permita la correcta transmisión del impulso eléctrico, pues por aquí es donde van a entrar los electrolitos de sodio y de potasio, los cuales son vitales para el correcto viaje de la señal eléctrica. Y por último están los botones sinápticos. Estas son las ramificaciones que tiene el axón en la parte terminal. Son similares a las dendritas, solo que los botones se encargan de liberar al medio externo los neurotransmisores que van a ser captados por las dendritas de la siguiente neurona. Es así entonces como las neuronas se pueden clasificar según su anatomía o según su funcionamiento. Según su anatomía encontramos las multipolares, las bipolares y las pseudounipolares o unipolares. Las multipolares están compuestas por un núcleo, un axón y una gran cantidad de dendritas. Esta morfología le va a permitir integrar una gran cantidad de información y conectarse con gran variedad de neuronas cerebrales. Estas neuronas las podemos encontrar, por ejemplo, en la corteza cerebral o en la médula espinal. Encontramos las neuronas bipolares que presentan un cuerpo celular alargado, donde a cada uno de sus extremos posee una única dendrita. Estas neuronas las podemos encontrar en los órganos de los sentidos, por ejemplo, en los corpúsculos gustativos, en el epitelio olfatorio, en la retina, entre otros. Y por último están las pseudounipolares o unipolares. Estas neuronas tienen una única prolongación saliente del soma, solamente contienen el cuerpo celular y una prolongación que va a actuar como axón y como dendrita a la vez. Estas neuronas las podemos encontrar en el ganglio dorsal de la médula espinal. Por otro lado, están las neuronas según su función. Encontramos las motoras, las sensitivas y de asociación. Las motoras son las que transmiten el mensaje desde el sistema nervioso central hasta la periferia. Y estas neuronas todas son multipolares. Están las sensitivas que van a transmitir el mensaje desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Y estas pueden ser bipolares o pseudo unipolares.
Y también están las de asociación, que estas son las neuronas que integran la información. Pueden ser las células piramidales de la corteza cerebral, podemos también encontrar aquí lo que conocemos como interneuronas. Bueno, entonces, otro término que se asocia al tejido nervioso es el nervio. Un nervio es un conjunto de fibras de axones separados entre sí por un tejido conectivo denso. Este nervio va a conducir los impulsos entre el sistema nervioso central y las demás distintas partes del cuerpo. Podemos encontrar diferentes tipos de nervios. Están los aferentes, que son aquellos que llevan las señales sensoriales de la piel u otros órganos al cerebro. Están los eferentes, que son aquellos que trasladan el impulso desde el cerebro hacia las glándulas y los músculos. Están los craneales, que son los que nacen en el bulbo o en el encéfalo. Los raquídeos, que nacen en la médula espinal. Están los nervios del sistema nervioso simpático. Están los nervios sensoriales, que son los que transmiten los estímulos de los órganos de los sentidos. Están los motores, que son los que llevan las órdenes de movimiento a los músculos y las glándulas. Están los sensitivos, que conducen las excitaciones externas hasta los centros nerviosos. Y están también los mixtos, que estos van a funcionar como motores y como sensitivos. Bien, ya habíamos mencionado este término, el cual es sinapsis. Entonces, después de que ya vimos las partes de la neurona y sus funciones, vamos a ver entonces cómo se comunican las neuronas entre sí. Entonces, cómo se percibe y se responde a la señal, ¿por qué? Porque las neuronas tienen esa capacidad de realizar este proceso denominado sinapsis, por medio de neurotransmisores. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es un tipo de comunicación intercelular entre las neuronas, va a ser un punto de contacto. Aquí se va a transmitir los impulsos eléctricos desde la neurona presináptica, que es la que envía el mensaje, hasta la neurona postsináptica, que es la que recibe el mensaje. Esta sinapsis no ocurre solamente entre neuronas, también puede ser entre neuronas y células efectoras. Bueno, esta comunicación es parecida como a una llamada telefónica. La sinapsis entonces vendría siendo la línea telefónica, es decir, por donde va a circular el mensaje que decimos. Los neurotransmisores van a ser entonces las palabras que deben llegar al otro lado. Es así entonces como las neuronas van a conformar como una autopista por donde viaja esa información que pueden hacer en los órganos y tejidos y llegar al cerebro y así que se genere una respuesta o nacer en el cerebro y que llegue a los órganos y tejidos y así actuar. Como esto sucede constantemente, la información debe viajar a una velocidad extremadamente alta. Veámoslo mejor con un ejemplo. Imaginemos que nos quemamos el dedo con una vela. Entonces, en cuestión de milésimas de segundo, el cerebro le tiene que llegar esa información de que nos estamos quemando, de que nos estamos haciendo daño, y así debemos apartar el dedo cuanto antes de la vela. Por eso las neuronas sensoriales de la piel que detectan cambios de temperatura, en este caso como la quemadura, se van a activar. Pero ¿cómo así que las neuronas se van a activar? O sea que se cargan eléctricamente, se enciende un impulso eléctrico. Si solamente se activara una neurona, el mensaje de, oye, nos estamos quemando, jamás va a llegar al cerebro. Es aquí entonces donde van a entrar los neurotransmisores. Cuando la primera neurona se activa eléctricamente, empieza a producir neurotransmisores que van a ser detectados por la siguiente neurona de la red. Cuando los detecte la segunda neurona de la red, se carga eléctricamente y producirá neurotransmisores y así va a ser una y otra vez, siguiendo la red de millones de neuronas hasta que llegue al cerebro, donde se va a interpretar la señal y se va a enviar una señal eléctrica hacia el dedo, obligando que los músculos aparten el dedo de la vela. Entonces, esta transmisión de información sucede a una velocidad increíblemente alta
que se, que se induce, que se piense que puede ser hasta de unos 360 kilómetros por hora. Es allí porque ni siquiera se puede percibir que pasa el tiempo mientras que pensamos algo y que lo hacemos. Es como una acción mecánica. Y todo esto es gracias a las neuronas y a la estructura que la conforma. Bueno, entonces, de acuerdo al tipo de transmisión del impulso nervioso, la sinapsis se puede clasificar en eléctrica o química. En la sinapsis eléctrica, los procesos presinápticos y postsinápticos son continuos debido a la unión citoplasmática por moléculas de proteínas tubulares. Estas moléculas van a permitir que el estímulo pase de una célula a otra sin necesidad de una mediación química. Así entonces la sinapsis eléctrica brinda baja resistencia entre las neuronas y un retraso muy mínimo en la transmisión sináptica. ¿Por qué? Porque no existe un mediador químico. Por otro lado, encontramos la sinapsis química, que es el tipo de sinapsis más usual. En estos casos, el neurotransmisor hace de puente entre las dos neuronas, se va a difundir a través del espacio sináptico y se va a adherir a los receptores. Estos receptores son moléculas especiales de proteínas ubicadas en la membrana aposináptica. Entonces, la unión de esos neurotransmisores y los receptores de la membrana aposináptica van a generar modificaciones en la permeabilidad de la membrana, mientras que la naturaleza del neurotransmisor y de la molécula del receptor determinan si el efecto va a aumentar las posibilidades de que se produzca un potencial de acción o si se va a disminuir dichas posibilidades. Y todo esto va a ocurrir gracias a qué? A las neuronas, a la estructura que la conforma y sus funciones. Muchas gracias por su atención.